¿Cómo escuchar la voz de Dios? Capítulo 8. La voz audible de Dios. Me pregunto cuántas veces Dios te ha hablado y nunca escuchaste nada. Hay condiciones para escuchar la voz de Dios y muchos cristianos nunca se posicionan para acceder a la voz de Dios simplemente porque nunca se les ha enseñado cómo hacerlo. Es muy importante que comprenda que de todas las cosas que hemos visto en este libro, Dios no se limita a una forma particular de hacer las cosas. No puedes tomarlo y ponerlo en una caja como, sí, ya lo tengo todo resuelto. Si lo haces, se encontrará con una gran sorpresa porque cuanto más conozca a Dios, más comprenderá que no lo conoce. Dios no cambia, pero sus métodos pueden cambiar en cualquier momento. En el libro de Marcos, Jesús sanó a un hombre que había estado harto de la parálisis y las personas que estaban allí estaban asombradas, porque nunca antes lo habían visto de esa manera. Marcos capítulo 2, versículo 12. Inmediatamente se levantó, tomó la cama y salió delante de todos ellos, de tal manera que todos estaban asombrados y glorificaron a Dios diciendo, nunca nos vimos de esta manera. Usted ve que no estaban diciendo que nunca habían presenciado ningún milagro del mismo tipo, pero fue la forma en que se hizo lo que fue diferente. Era el mismo poder curativo y el mismo Dios, pero un método curativo completamente diferente. Es por eso que es tan importante para usted estar en el lugar correcto, en el momento correcto, haciendo lo correcto. No asuma que solo porque así sucedió ayer, así es como Dios quiere hacerlo hoy. Como ya se mencionó, Elías el profeta fue sostenido por Dios durante una época de hambruna. Cuando los cuervos le traían comida todos los días y él bebía agua del arroyo. Entonces el arroyo se secó y los cuervos ya no traían comida. No comenzó a buscar otro arroyo al que mudarse, no, tenía que escuchar de Dios, porque el método de traer provisiones acababa de cambiar. Primera de Reyes capítulo 17 versículos 6 y 7. Y los cuervos le trajeron pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebió del arroyo. Y sucedió después de un tiempo que el arroyo se secó, porque no había llovido en la tierra. Vea lo que dice el siguiente versículo. Y la palabra del Señor vino a él diciendo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y mora allí. He aquí he mandado a una mujer viuda que te sostenga. Sin acceso a la voz de Dios, Elías habría perecido allí mismo. Pero entonces el Señor le dijo, le he ordenado a una viuda que te sostenga. Así que en la mente del profeta esta viuda debería esperarlo de acuerdo con la palabra del Señor. Pero mira lo que pasó después. Entonces él se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una viuda estaba allí recogiendo palos, y él la llamó y le dijo, tráeme un poco de agua en un recipiente para que yo pueda beber. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Muchas son como esta pobre viuda que se miraba a sí misma y a su condición. Estaba mirando su poquito de harina y su poquito de aceite. Sus ojos y su alma estaban atados a esta vida. Estaba atada a los cuidados de esta vida. Estaba atada a las cosas de este mundo. Como resultado de eso, ella no podía escuchar a Dios. Escuchar la voz audible de Dios. Sin embargo, cuando hablamos de la voz audible de Dios, es más o menos una voz espiritual que tiene un efecto secundario en las ondas de sonido naturales, o que produce ciertas ondas de sonido en lo natural que sus oídos naturales pueden descifrar. A veces la voz audible es discernible, pero a veces es posible que ni siquiera puedas discernir lo que se habló dependiendo de tu disposición espiritual.
Recuerde que cuando Dios habla tiene la intención de que escuche lo que está diciendo, por lo que el problema nunca está en el transmisor, sino en el receptor, que no está sintonizado en la longitud de onda correcta. Por favor comprenda que cuando hablo de la voz audible de Dios hay 144 maneras de escuchar a Dios, y esta es solo una de ellas, y no las cubriré en esta parte de la serie, o incluso en toda la serie a menos que esté listo para escribir cientos de libros. El Señor puede elegir hablarle de una manera espectacular, pero la mayoría de las veces el Espíritu Santo habla a través del testimonio interno y la voz interna del Espíritu Santo. No me malinterpretes aquí. Cada vez que Dios habla está demostrando lo sobrenatural. Por ejemplo, aunque hables en lenguas que son sobrenaturales, no es muy espectacular. De la misma manera, hay ciertas cosas que Dios te permitirá experimentar que son muy espectaculares y escuchar la voz audible de Dios es una de esas cosas. No todos los días Dios hablará al creyente ordinario con su voz audible, relámpagos, truenos, temblores de tierra, ángeles cantando y su voz resonante baja y dice, así dice el Señor de los ejércitos. No es todos los días y sin embargo incluso la voz audible de Dios puede escucharse pero no entenderse a menos que su comprensión esté iluminada. Eso es lo sorprendente. Si entiendes que la voz audible de Dios puede ocurrir y entiendes cuán audible es audible, cuando hablamos de lo profético conlleva el don de conocer el lenguaje de Dios y comunicarlo en palabras que el intelecto del hombre pueda entender. Así que tengo una pequeña ventaja allí. Cuando Dios habla, hay una vibración espiritual causada por la voz espiritual que habla y tiene un efecto en el reino natural. Incluso puedes escucharlo de forma natural y no entenderlo. Algunos pueden escucharlo y pensar que debe ser otra cosa. Esto no sucede todos los días. Y la mayoría de las veces cuando alguien me dice que ha escuchado la voz audible de Dios, sé que definitivamente no lo han hecho. Así de raro puede ser. Por otro lado, cuando Dios elige hablarte de esta manera, no quiero que te lo pierdas. Como leímos anteriormente en el libro de los Hechos, capítulo 9, tenemos a Pablo que todavía no era apóstol, pero llamado a ser apóstol. Saulo tuvo un encuentro con el Señor en su camino a Damasco para perseguir a los cristianos que cambiaron su vida para siempre. Veámoslo una vez más en Hechos capítulo 9, versículo 3 y 4. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo escuchó la voz audible de Dios que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Con solo un poco de la gloria de Dios, Saulo fue arrojado de su burro mientras estaba en el suelo. Escuchó la voz de Jesús. Entonces Saulo dijo, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, yo soy Jesús. Esa fue una experiencia muy aterradora para Saulo. Después de todo, este era el mismo Jesús contra el que estaba luchando. Pablo fue comisionado en el ministerio al mismo tiempo que nació de nuevo durante ese encuentro con el Señor, y su vida nunca fue la misma. Cuando escuchó esta voz audible de Dios, había otras personas con Saulo. Sin embargo, su experiencia de todo el evento fue un poco diferente. Leámoslo de las Escrituras. Hechos capítulo 9, versículo 7. Los hombres que viajaban con él se quedaron sin palabras, escuchando la voz pero sin ver a nadie. Habían escuchado una voz pero no vieron a nadie. Y en el libro de Hechos capítulo 22 leemos el testimonio de la conversión de Saulo. Hechos capítulo 22 versículo 7. Y caí al suelo y escuché una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora los que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Ahora entiendan que esto fue alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su apogeo y sin embargo justo allí una luz más grande brillaba sobre ellos. Esto es cuando las cosas se vuelven confusas. Sin embargo, cuando lo comparas con Hechos 9, el versículo 9 dice, ahora aquellos que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz de aquel que me estaba hablando.
Sin embargo, cuando lees Hechos 22, la Biblia dice que no escucharon la voz antes de precipitarse a ninguna conclusión. Esto no es una contradicción. Cada vez que piensas que hay una contradicción, es más probable porque hay una revelación. Cuando encuentre la revelación que está involucrada, armonizará las escrituras aparentemente contradictorias. Las escrituras no se contradicen en absoluto. Aquí hay un juego de palabras, y para obtener el verdadero significado de lo que se dijo necesitamos mirar la traducción griega de las dos escrituras. En griego, la palabra traducida como voz es teléfono, y la palabra traducida como escuchada es akwou. Lo que sucedió es que usaron un final especial en el akwou, en Hechos 9, lo que significa que escucharon algo sin comprender. Cuando lo vincula con Hechos 22, donde dice que no escucharon la voz, significa que no discernieron la voz y lo que estaba diciendo. Podían escuchar un sonido sin discernir lo que significaba. Podría haber sido una voz que hablaba en un lenguaje discernible, pero no lo escuchaste y como se enunciaron las palabras correctamente. Por lo tanto, no puedes comprender, y la voz audible de Jesús les sonó como un sonido. Por supuesto que escucharon la conversación de Pablo, sin embargo, nunca escucharon la voz en un sentido verdadero. Puede que ni siquiera supieran que se trataba de alguien hablando. Vemos lo mismo que sucede con los discípulos en el libro de Juan. Leamos a continuación Juan capítulo 12, versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. La he glorificado y la glorificaré de nuevo. La multitud que estaba cerca lo escuchó y dijo que había tronado. No escucharon ninguna voz y solo escucharon los truenos. Eso es todo lo que escucharon. Solo escucharon algo de sonido y posiblemente no sabrían que era una voz que hablaba. Algunos de ellos podrían haber escuchado algún tipo de palabras. Usted ve que la voz audible de Dios no suena como la voz audible del hombre natural, ya que incluso requiere interpretación y nivel espiritual para conocerla. Esta fue la otra declaración que algunos de ellos hicieron cuando dijeron: un ángel les ha hablado. Jesús y sus discípulos escucharon la voz real, así pudieron grabarlo. Pero para el resto de la multitud cuya comprensión se oscureció a pesar de que la voz de Dios habló, no pudieron discernir nada de lo que se dijo. No estaban en la misma onda con los discípulos. Estas eran solo personas que seguían al Señor en busca de un milagro, pero ninguna relación con el hacedor de milagros para conocer su voz. Una cosa más que quiero que veas es lo que dice la Biblia sobre lo que crees que vieron los ojos de Pablo. Mire esta revelación en Hechos capítulo 9, versículo 8. Cuando abrió los ojos, no vio a nadie. ¿Ves lo que dice la Biblia? Todo el tiempo pensaste que Pablo vio a Jesús usando su ojo desnudo, pero no lo hizo porque la Biblia dice que cuando abrió los ojos no vio a nadie. Así que todo esto sucedió mientras cerraba los ojos. Sin embargo, no lo tuerza. Sus ojos espirituales se abrieron, pero sus ojos naturales se cerraron. Lo espiritual siempre triunfa sobre lo natural, pase lo que pase. Condición espiritual para escuchar la voz audible. Nos parece extraño porque es la misma voz. ¿Y cómo puede la gente escucharla de manera diferente? La voz audible de Dios sigue siendo una voz espiritual. Debido a que sigue siendo una voz espiritual, según la condición espiritual o el estado del oyente, es posible que no puedan discernirlo. Algunas personas piensan que siempre podrá captar la voz audible y discernirla con la audición natural. No, todavía tiene que haber un estado o condición espiritual para poder escuchar. Necesitas escuchar del reino del espíritu, de lo contrario, aunque sea audible, lo extrañarás por completo. Recuerda la ilustración que te di anteriormente sobre cómo no puedes descifrar los ladridos de un perro, pero otros perros realmente entienden lo que se está comunicando, simplemente porque están hablando y escuchando desde el mismo reino. También necesita estar en el espíritu para poder escuchar la voz audible de Dios. Recuerdo haber llevado a algunos de nuestros pastores a nuestra montaña de oración en el sur de África en mis muchas visitas a las sucursales allí. Mientras estábamos sentados alrededor del fuego, un ángel del Señor apareció ante nosotros. En realidad se quedó allí por unos buenos 10 minutos más o menos. Todos podían verlo, al menos 17 personas podían verlo.
Aparte de uno de mis parientes que nos había acompañado, no pudo ver nada. Incluso lo tomé de la mano y me paré frente al ángel y le dije que aquí está el ángel, puedes verlo. Y aún así no podía ver nada, no tenía percepción espiritual alguna. Mi padre lloró durante una buena hora después de eso. Era la primera vez que veía un ángel, pero solo un hombre tenía problemas para ver. Sus ojos internos no podían percibir nada en absoluto. Su comprensión estaba tan oscurecida que incluso la bendición que era para todos los que estaban allí para disfrutar no podía recibirla. Es lo mismo con la voz audible de Dios. Solo porque no lo estés escuchando no significa que los que están oyendo lo están inventando. Cuando lees la Biblia, a menudo encontrarás que cuando las personas querían escuchar a Dios, subirían a una montaña o se separarían de las rutinas diarias de alguna manera, intentaban escapar de las preocupaciones de la vida que pueden nublar su audición. La ansiedad y la preocupación anulan la capacidad auditiva. Cuando la mayoría de las personas oran y buscan respuestas de Dios, ya están en un estado de ansiedad y preocupación. No tienen ninguna posibilidad de escuchar nada de lo que Dios está diciendo. Es por eso que incluso cuando me ves profetizar, lo primero que haré es calmar mi espíritu. Controlo mi entorno para que pueda escuchar esa voz cuando Él habla. El truco más antiguo del enemigo es empujarte directamente al lugar del miedo, la ira o la lucha, y una vez que caigas en ese, incluso si Dios te habló audiblemente, no escucharás nada. Si Dios hablara audiblemente en este momento, algunos de ustedes aún no lo escucharán. Aunque se llama la voz audible de Dios, sigue siendo la voz espiritual que necesita discernimiento espiritual, percepción espiritual y posición espiritual para escuchar esa voz. De lo contrario, podemos decir que tronó o simplemente pensar que tal vez sea tu imaginación. Si no está en la posición espiritual, aunque llegue la voz audible, no podrá comprenderla, no podrás discernirlo, pensarás que tal vez tronó y aquellos que lo escucharon están imaginando cosas. Muchas veces he estado en un servicio en vivo diciéndole a la gente lo que Dios me está ministrando en ese momento, e incluso cuando habla audiblemente nunca pueden escucharlo. Todavía necesito repetir todo a pesar de que el mensaje fue para ellos. La voz audible de Dios solo puede discernirse en función de su posición espiritual. Solo puedes escuchar a Dios en el espíritu. Solo puede posicionarse para escuchar la voz audible de Dios cuando comienza a caminar en el espíritu y su comprensión se ha iluminado a la luz de la palabra de Dios. Incluso cuando ministro con ángeles, tienes que entender que se aplican las mismas reglas. Los ángeles se sienten atraídos por la luz. Si no tienes esa luz que proviene de la palabra, no eres visible para ellos. No puedes verlos y ellos tampoco pueden verte y no pueden acudir en tu ayuda. El reino espiritual permanece inaccesible para ti mientras seas guiado y dominado por los deseos de tu carne. Necesitas desarrollar en ti la capacidad de ahogar cualquier otra distracción aparte de la voz de Dios con respecto a cualquier situación. Esto solo es posible cuando comienzas a caminar en el Espíritu con la luz de la palabra que te ayuda a comprender lo que el Espíritu de Dios está diciendo. En el Antiguo Testamento, Samuel fue una de las personas que escuchó directamente de Dios por primera vez audiblemente y no podía entender lo que estaba sucediendo. Miremos la escritura. 1 de Samuel capítulo 3, versículo 2. En ese momento Elí, cuya vista había empezado a oscurecerse de modo que no podía ver, estaba acostado en su propio lugar. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado dentro del templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó: Samuel, Samuel, y él dijo: aquí estoy, y corrió hacia Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Pero él dijo: no te llamé, acuéstate de nuevo. Entonces fue y se acostó, y el Señor volvió a llamar: Samuel, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a ver a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Pero él dijo: no llamé, hijo mío, acuéstate de nuevo. Ahora Samuel aún no conocía al Señor, y la palabra del Señor aún no le había sido revelada. Y el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, ¿por qué me llamaste? Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al niño. Samuel escuchó la voz audible del llamado de Dios. Aquí el Señor llama a Samuel. Y en el versículo 10, y el Señor vino y se puso de pie llamando como en otras ocasiones: Samuel, Samuel. Esto fue en medio de la noche.
Samuel estaba durmiendo y nunca antes había escuchado la voz audible de Dios. Aquí escuchó a Dios llamándolo audiblemente. Podía escuchar su nombre, pero había un poco de confusión. Escuchó la voz como si fuera la voz de Elí. Todos tenemos la experiencia suficiente para conocer la voz de una persona. Samuel lo escuchó y pensó que era Elí. Debe haber estado tan convencido de venir a él 3 veces. Recuerde que todos los otros hijos de Elí también estaban allí. De todas las personas que estaban en ese lugar, ¿por qué Samuel correría hacia Elí a menos que la voz que escuchó claramente sonara como la de Elí? Cuando realmente lo escuchas, la voz audible de Dios a veces suena como la voz de otra persona que conoces. También encontrarás a veces que será la voz de alguien a quien admiras en las cosas de Dios. Mucha gente me ha dicho, oh, soñé contigo, y su sueño tiene que ver con las cosas de Dios. No necesariamente los visité en su sueño, pero debido a su conexión conmigo, Dios puede usar esa imagen y la voz que ya asocias con Él para darte indicaciones, no que así es como funciona todo el tiempo. Entonces, cuando escuchas la voz audible de Dios, puede sonar como algunos sonidos naturales que has escuchado. Cuando la voz audible de Dios te está hablando debido a todas estas experiencias y al conocimiento natural que tenemos, la escucharías hasta cierto punto porque tu mente asocia la nueva experiencia con la vieja. Piensa en cómo aprendes algo nuevo, al usar ejemplos de las cosas de las que ya tiene conocimiento para ilustrar lo nuevo. De esa manera está construyendo sobre lo que ya sabe y se vuelve más fácil de entender. Por ejemplo, si quisiera describirle la forma en que funciona una hélice de pala de rotor de un helicóptero y nunca ha visto una antes, trataría de encontrar algo que sepa que es similar, tal vez un ventilador, ya que funciona exactamente de la misma manera, excepto que la pala del rotor funciona a una escala mucho mayor y tiene un efecto diferente. Así es como aprende tu mente natural. Tomas aproximadamente 2 o 3 cosas de lo viejo y formas algo nuevo. Luego lo nuevo que aprendimos se agrega a nuestro conocimiento y tenemos más cosas para comparar ahora. Cuando escuches la voz audible de Dios, la asociarás con sonidos que has escuchado antes. Cuando Samuel escuchó la voz audible de Dios, pensó que era Elí, porque estaba dentro de su experiencia. Escuchó una voz real que le hablaba y corrió hacia Elí. Aparentemente estaba en una posición en la que podía escuchar con bastante discernimiento. La razón principal por la que fue fácil para Samuel escuchar la voz de Dios es que él estaba en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Dice la Biblia, Samuel continuamente ministraba ante el Señor. Es más fácil discernir la voz de Dios cuando estás haciendo la voluntad de Dios. Un joven cristiano puede escuchar la voz audible de Dios siempre que él o ella estén justo donde Dios quiere que él o ella estén. Samuel era un niño pequeño y era fiel en lo que a él respectaba, respondiendo a la voz de Dios. Si respondes a la voz audible de Dios de alguna manera, Él seguirá hablando. Samuel respondió, pero respondió a la persona equivocada. Tenga en cuenta que nunca escuchó nada más hasta que reconoció al que le estaba hablando. En otras palabras, es como un teléfono sonando y no escuchas nada hasta que levantas el teléfono. Entonces, cuando escuche la voz audible de Dios, no recibirá un mensaje de repente hasta que responda. Ahora note que Samuel tiene que decir, habla Señor para que tu siervo escuche. Solo entonces la voz comienza a hablarle. Él exige una respuesta. Déjame decirte que a veces las personas han escuchado la voz audible de Dios y no la han discernido y han perdido el mensaje. Por supuesto, no respondes a cada sonido. Recuerde todas las cosas espectaculares que confirma el testigo interno. Cada vez que Dios habla de una manera espectacular, sentirás un burbujeo en tu espíritu, hombre. Piénselo. ¿Cómo discernió Elías todos los sonidos en Reyes 19? Los vientos aullaban, las rocas caían, la tierra temblaba, los fuegos ardían y oyó una voz suave y apacible. Hubo un sonido que creó una respuesta en su percepción espiritual. Puedes discernir la voz de Dios, el sonido con tu hombre espiritual. Debe responder antes de que recibamos el resto de la revelación. El deseo de Dios desde el principio de los tiempos era poder tener comunión con el hombre, y hoy todavía se acerca a su creación en más formas de las que jamás haya imaginado. Él quiere que escuches directamente de Él. La revelación que me ha liberado para compartir contigo en este libro es evidencia de esa verdad. Puede comenzar ese emocionante viaje hoy y conocer la mente de Cristo con respecto a cada situación en su vida.